Hay datos en una empresa, o cuando estamos hablando de profesionales, que siempre tienen que estar disponibles, no se pueden perder, no podemos depender de que se caiga la red, no podemos depender de muchísimos factores, y sobre todo cuando estamos hablando de empresas multisede, es decir, aquellas empresas que tienen una delegación central y que luego tienen oficinas o que tienen sedes repartidas por una provincia, por una ciudad, por varios países, de tal manera que a lo mejor tienen unos datos centralizados, todos los NAS o todos los equipos replican a esa sede central, y es muy importante que todos los datos se puedan acceder siempre y en todo momento. Como ya sabéis por el vídeo que hice de Worm, estamos configurando un NAS muy potente de Synology con mucha capacidad en un centro de datos, pero evidentemente no todas las empresas o no todos los profesionales tienen capacidad para colocar un servidor propio en un centro de datos. ¿Qué podemos hacer? Muy sencillo, tener nuestro propio centro de datos, pero los que tengáis un NAS de Synology, tenerlo dentro de las instalaciones de Synology, es decir, utilizar un data center o utilizar un servicio que nos ofrece el propio Synology. ¿Para qué? Muy sencillo, para poder centralizar allí todos los archivos, para que todos los NAS que tengas de Synology en todas las oficinas puedan centralizar todos sus datos, sus backups, todo lo puedan centralizar en ese servidor central, y en este caso, al ser un sistema de la propia Synology, hace que la configuración sea muy rápida, sea muy sencilla, y aparte que la configuración sea muy estable. Estos servidores de Synology están en un data center, por lo cual tenemos garantizada la conectividad y tenemos garantizada la permanencia de estos datos. ¿Y cómo funciona este sistema? Funciona de una manera muy sencilla y muy transparente para el usuario. Se llama Hybrid Share, y ya sabéis que Synology ha apostado por lo que ellos llaman la nube híbrida, es decir, tener parte de los archivos o parte de los datos en local y parte en remoto, en C2, que es como se llama la nube de Synology. Y el funcionamiento y la configuración es tan simple como crear una carpeta compartida dentro de C2, dentro de la nube de Synology, y luego esa carpeta se replica dentro de los NAS que nosotros queramos, de tal manera que nosotros creamos una carpeta o las carpetas que queramos dentro de la nube de Synology, dentro de C2, y esas carpetas las replicamos en los NAS que queramos, y cuando nosotros queramos acceder a un dato, ¿qué es lo que hacemos? Esos datos se replican automáticamente a los NAS que nosotros hayamos elegido y las carpetas que hayamos elegido, de tal manera que nosotros en local accedemos al NAS y accedemos a ese dato, bien sea para cogerlo o bien para dejar datos dentro de esa carpeta en local, y automáticamente eso se replica a la nube, de tal manera que podemos tener una carpeta central o varias carpetas centrales dentro de la nube de Synology, y eso se va a replicar a todas las oficinas o a todos los NAS que queramos, y de esa manera un archivo que nosotros alojamos dentro de nuestro NAS se va a replicar en todos los NAS. ¿Qué ocurre si nuestro NAS se viene abajo o perdemos la conectividad? No pasa nada. ¿Por qué? Porque se ha replicado, se ha sincronizado con el resto de los NAS de la organización, y además el resto de los equipos de la organización, el resto de los NAS van a acceder en local. ¿Por qué? Porque yo dejo ese dato dentro de mi NAS, se replica a la nube, de la nube se replica o se difunde al resto de los NAS de la organización, y cuando alguien quiera acceder a ese dato no va a tener que acceder a la nube, va a acceder en local a su servidor, a su NAS, porque se va a replicar automáticamente a todos los NAS que hayamos elegido. Evidentemente también podemos acceder a C2, pero es una manera muy rápida para tener muchos archivos sincronizados dentro de una organización, dentro de un sistema multisede, de una manera muy sencilla, de tal manera que nosotros nos tenemos que despreocupar de la complejidad de tener que sincronizar todos los archivos. Evidentemente todo el tráfico es cifrado, todo el sistema va garantizado por el propio sistema de Synology, y vais a ver cómo la configuración es muy rápida y vais a ver cómo funciona muy bien. Así que venga, vamos a verlo. Ahora vamos a ver un caso práctico. Imaginad una empresa que tiene varias sedes y que quiere centralizar todos los servicios, en este caso en C2 de Synology. Imaginad que esta empresa tiene varias sedes, una por ejemplo tiene un DS1823XS, en otro tiene un DS923 Plus, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que haríamos? Utilizar los servicios de Synology de C2 para centralizar todo eso a través de Hybrid Share. Nos venimos aquí a los precios, y aquí podemos ver los precios. Para tener Hybrid Share, ¿qué es lo que nos hace falta? Nos hace falta tener el plan Advanced. En el Basic tendríamos estos precios de aquí y solo tendríamos Hyper Backup, es decir, solo tendríamos acceso a almacenar datos. Aquí tendría los precios, y después en el Advanced, evidentemente, aparte de tener Hyper Backup, tendríamos Hybrid Share. Vamos a ver cómo se hace. Me vuelvo al NAS de Synology y es tan sencillo como venir a panel de control, carpeta compartida, y ahora le damos aquí a crear. ¿Crear el qué? ¿Una carpeta compartida? Sí, pero no dentro del NAS. Vamos a crear una carpeta compartida en C2, en la nube de Synology, y le daríamos montar carpeta en Hybrid Share, y le daríamos a iniciar.
Ya lo inicia. Evidentemente ya estoy logueado como Naseros y ahora le daría a suscribir. Aquí nos vuelve a explicar qué es lo que es y le decimos el tipo de pago que queremos, anual o mensual. Yo le voy a dar mensual porque lo tengo con otra cuenta, esta solo es para hacer una demo, le voy a dar mensual. Evidentemente también previamente hemos tenido que registrarnos y dar los datos de nuestra tarjeta de crédito o de nuestro método de pago, yo ya lo tengo hecho y le decimos que 1 terabyte o podríamos poner la cantidad, los terabytes que quisiéramos y le damos a siguiente. Aquí aparece ya los datos de la tarjeta de crédito, aparecen todos los datos y ahora es cuando empezamos propiamente la configuración, para lo cual nos pide permiso para acceder a C2 a través de, en este caso, este NAS. Le decimos que sí, le damos acceso, nos dice que tenemos 1 terabyte de almacenamiento dentro de C2, que es lo que hemos contratado, le damos a siguiente. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer ahora? Configurar una carpeta compartida, pero eso sí, en C2. Le damos un nombre a la carpeta compartida. Yo, por ejemplo, le voy a poner este nombre, Archivos Centrales C2, y una cuota del tera que tenemos de almacenamiento, qué capacidad le queremos dar. Eso sí, la capacidad mínima de una carpeta compartida es de 500 gigas, por lo cual yo le voy a dar 500 gigas, es decir, básicamente la mitad del tamaño contratado. Y le damos a crear. Como la transferencia va cifrada, nos pide una clave de cifrado. Y algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que esta clave Synology no la almacena, por lo cual si perdemos la clave no se la podemos pedir a Synology porque ellos no la tienen. Así que lo que tenemos que hacer es guardarla a buen recaudo. Y nos guarda un archivo con esa clave de cifrado. Por supuesto, este archivo tenemos que guardarlo muy bien. Ya tenemos configurada la carpeta en C2 en los servidores de Synology. ¿Y qué es lo que hay que hacer ahora? Configurar la carpeta espejo dentro del servidor. ¿Por qué? Porque siempre va a estar sincronizada esa carpeta de la nube con la carpeta en local. Así que ahora vamos a proceder a configurar esa carpeta compartida dentro de nuestro NAS en local. Y por lo tanto será como una configuración de una carpeta compartida cualquiera. Elegimos el volumen, por ejemplo este de aquí. Siguiente, el tamaño 500 porque es el tamaño que teníamos en la nube. Siguiente y siguiente. Como en cualquier carpeta compartida le tenemos que dar los permisos de lectura y de escritura. Y ya está, ya la tenemos aquí, pero veis que aparece una nubecita para indicarnos que es una carpeta que está en C2. Si ahora yo vengo a FileStation, aquí está, la carpeta evidentemente está vacía porque la acabamos de crear y le voy a cargar algún archivo. Por ejemplo, este de aquí. Aquí está, ya está cargado. Ahora vamos al otro NAS, al DS923 Plus, que estaría en otra oficina, estaría en otra sede, y haríamos exactamente lo mismo. Nos podríamos venir a FileStation, desde aquí le podríamos decir crear carpeta compartida, o si no también lo podríamos hacer desde aquí, desde panel de control, carpeta compartida, crear, y lo mismo, montar una carpeta de Hybrid Share. Le vamos a dar desde aquí, sería exactamente igual desde el otro lado, y le decimos iniciar. Como detecta que estamos logueados bajo la misma cuenta, ya no nos pide el hecho de tener que pagar, ya detecta que estamos en la zona de Europa y solo tenemos que darle acceso a C2. Le decimos permitir, nos dice que tenemos una capacidad de 1 tera, que tenemos ya 500 gigas adjudicados, le decimos siguiente. Aquí nos saldría el listado de todas las carpetas compartidas. Si quisiéramos podríamos crear otra, desde aquí le daríamos a crear o adjuntaríamos la que ya tenemos. En este caso solo podríamos crear otra más. ¿Por qué? Porque como tenemos 1 tera y las carpetas mínimas son de 500 gigas, solo podríamos crear otra de 500 gigas. Si tuviéramos contratada más capacidad, podríamos crear aquí tantas carpetas compartidas como podamos. Siempre a golpe de 500 gigas. 500 gigas mínimo. De ahí para arriba lo que queramos. Le decimos que OK. Nos pide la clave de cifrado, como es lógico. Desde aquí la escribiríamos o si no podríamos importar la clave que se ha descargado antes. Aquí está la clave que ha descargado antes y siguiente. Y ahora al igual que antes tenemos que configurar la carpeta que hace de caché, que va a estar en local, que va a estar emparejada con la carpeta en C2, pero esto ya lo hago de una manera muy rápida porque es exactamente igual que lo anterior. Ya estaría configurada. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a configurar una segunda carpeta en C2, una segunda carpeta de Hybrid Share,
para que veamos que podemos tener varias carpetas y que todos los equipos, todos los NAS van a estar sincronizados a través de C2, a través de Hybrid Share. Al igual que antes lo voy a hacer muy rápido porque sería siempre lo mismo. Y en este caso, como me quedan 524 GB disponibles, le voy a dar el total, los 524 que me quedaban libres. Y le doy a crear. Al igual que antes me pide una clave porque todos los datos van cifrados. ¿Y ahora qué es lo que tengo que hacer? Pues como siempre, configurar la caché, configurar lo que sería la carpeta compartida dentro del NAS. Y al igual que antes, pues bueno, lo voy a hacer de una manera muy rápida. Y aquí lo podemos ver, archivos centrales C2 y documentación central 2. Ya están las dos carpetas compartidas. Ahora me puedo venir al primer NAS, al 1823XS, y montar la carpeta que acabo de crear en el 923. Así tendré las dos carpetas montadas en los dos NAS. Como siempre lo voy a hacer a toda leche. Y ya está. Ya tengo las dos carpetas. Esta la estoy inicializando ya y ya está conectada. Y ahora me vengo a File Station y aquí las tengo. Archivos centrales y documentación central. Y ahora aquí, tanto aquí como aquí, me vengo a File Station y aquí está, archivos centrales y documentación central. Y todo lo que meta en cualquiera de estas dos carpetas se va a sincronizar automáticamente con estas de aquí que tengo dentro de este NAS. Y si nos venimos a C2, a nuestra cuenta de C2, aquí tendríamos todos los datos, nos venimos a Hybrid Share y aquí tenemos todas las carpetas que tenemos creadas con toda la información. Esta de aquí nos dice ya los datos que tenemos y los NAS que están conectados. Aquí está. Aquí podemos ver qué equipos están conectados y si yo en algún momento algún NAS, por el motivo que sea, tuviera que revocar su acceso, desde aquí lo revocaría. Evidentemente, este sistema de Hybrid Share no solo vale para multisede y para grandes empresas, también vale para un particular, también vale para un autónomo, para una empresita pequeña, porque a lo mejor solo tiene un equipo, pero es la manera de tener esos datos siempre guardados dentro de C2 y de garantizarse la conectividad, porque si tú tienes esos datos en C2 y por el motivo que sea tuvieras un problema con tu NAS, siempre vas a tener una copia de seguridad ahí. Y luego, otra cosa que también es muy importante, también para uso personal o también para una empresa, es Active Insight. ¿Qué es Active Insight? Es un sistema de monitoreo del NAS de tal manera que va a estar siempre monitorizando todos los parámetros del NAS, los discos, la temperatura, la carga de la CPU, va a estar siempre monitorizando ese NAS. Esos datos se van a subir a la nube también de C2, también se va a subir a la nube de Synology, los vamos a poder consultar en cualquier momento y nos va a dar muchísimos datos, nos va a dar muchísimos parámetros y nos va a alertar de cualquier problema que tengamos. En este caso sí que es gratuito, en este caso tenemos hasta 3 equipos, hasta 3 máquinas gratuitas, por lo cual si eres un autónomo o una pyme que tienes hasta 3 máquinas, hasta 3 NAS, va a ser todo totalmente gratuito. Y si eres una empresa de IT que da soporte técnico a otras empresas y llevas equipos de Synology de otras empresas, llevas el mantenimiento, o eres una gran empresa que tiene muchos NAS de Synology en muchas sedes o que tiene muchos NAS de Synology repartidos por muchos sitios, a partir del tercer equipo sí que es de pago, pero el precio no es muy caro y eso sí, te va a valer para poder en un simple vistazo, ahora lo vamos a ver en mi equipo, vas a poder ver todos los equipos y de una manera muy rápida vas a poder ver enseguida cualquier problema que tengas en cualquier equipo. Así que venga, vamos a verlo. Y ahora vamos a ver Active Insight, que realmente es muy sencillo, no hay nada que configurar, basta con venir aquí al centro de paquetes, aquí está, lo buscamos y le damos a instalar. Como es lógico, yo ya lo tengo instalado en las dos máquinas. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Venir a la web, aquí está Active Insight, y aquí en un simple vistazo podemos ver todos los equipos, podemos ver si hay alguna alerta crítica, si hay algún mensaje de warning, o como es en mi caso, que están todos bien, que están los dos equipos bien. Si en vez de 2, 3 equipos, que es la licencia gratuita, tuviéramos muchos equipos, aquí podríamos ver de una manera muy rápida si hay algún equipo que está en problemas. Y luego podemos venir aquí a Host, veríamos todos los equipos y si queremos ver un equipo en concreto, por ejemplo este, lo marcamos y aquí podemos ver en un simple vistazo la carga de la CPU, la utilización, la memoria, la red, aquí cómo ha evolucionado la red, el almacenamiento. En cuanto al almacenamiento vemos muchos datos como son los IOPS, la latencia, bueno, podemos ver la caché de los SSDs, la caché de los IOPS, bueno, vemos que da muchísimos datos. Y bueno, y aquí tendríamos los servicios. Como es lógico, aquí tendríamos las fechas en lo que lo podemos ver. Podemos decirle que lo queremos ver en varios días, una semana, en un periodo en concreto. Y aquí podríamos analizar todos los datos si hubiera algún problema.
Es un servicio muy útil que está siempre monitorizando los equipos y sobre todo lo más importante es esto de aquí, que en el momento que tengamos algún problema, desde aquí en una consola central nos va a avisar. Y aquí, como podemos ver, nos dice que tenemos 2 de 3 que son de manera gratuita, es decir, para una pequeñita empresa o para uso particular o para un profesional con la licencia gratuita ya nos valdría. Y si eres una empresa que da soporte a otras empresas o eres una gran empresa que tiene muchos equipos, ahí sí, si tienes más de 3 equipos, sí que tienes que pagar la licencia, pero no es cara. Como habéis visto, son dos herramientas muy útiles, muy fáciles de configurar. Yo te recomiendo que si utilizas NAS de Synology que las pruebes. En el caso de Active Insight es gratuito hasta 3 equipos, por lo cual no tienes ninguna excusa para no utilizarlo. Y después, en el caso de HybridShare, lo mismo, tienes un periodo de prueba. Yo también te animo a que lo pruebes, bien sea una empresita pequeña o una empresa grande, pruébalo y si te convence, adelante. Y bueno, esto ha sido todo. Como ya sabéis, si te ha gustado el vídeo, dale un like y nos vemos en la próxima. Un saludo. Adiós, bye bye.